Bueno, pues aquí estamos, otro miércoles y estoy súper contenta, muy feliz de los invitados que tenemos hoy en el canal, Lolo y Rafa de Cero de Aries, la escuela, que ellos, bueno, pues son fundadores, son los astrólogos de la escuela, luego hablaremos un poquito más de los cursos que tenéis, pero bueno, para mí es todo un honor teneros aquí, chicos, gracias por decir que sí a la invitación y además tengo muchísimas ganas de hablar del tema, del tópico que vamos a hablar, ¿no? La responsabilidad astrológica. Pero antes de entrar ahí, bueno, quería introduciros un poquito más. Lolo y Rafa son unos astrólogos excepcionales de Argentina. Han estudiado, bueno, diferentes tipos de astrología, pero sobre todo hacéis astrología psicológica, ¿no? Que es lo que enseñáis. Pasáis consulta, ¿verdad, chicos? Y contarme un poquito Sí, vosotros. bien. Sí, Bueno, primero gracias. agradecerte también por este espacio. Total. Nada, es un gusto estar con vos acá. Ujú. Y sí, como bien decís, hacemos astrología psicológica, en realidad psicológica y Sí. técnica de las dos. Estamos intentamos hacer un punto medio, ¿no? Sí. Entre ambas miradas. Me Más gusta. que nada porque tenemos mucho la concepción de que los eventos que nos suceden, ¿no? Como esta parte un poquito más predictiva, más técnica, los eventos que nos suceden impactan en el campo psicológico, ¿no? Ya, Lo que vamos totalmente. viviendo. Y al mismo tiempo, los procesos psicológicos que vamos viviendo, nuestros cambios personales, también los hacemos impactar en sucesos y eventos. Totalmente. Entonces, intentamos generar ese cruce sin irnos a ninguno de los extremos, ¿no? Qué En bonito. cuanto a nuestra formación, nosotros en donde más nos formamos fue en Fundación Cava, donde también fuimos profes un par de años. Ya ahora Cero de Aries, hace un año que estamos únicamente dedicados a la escuela. Y como dice Rafa, este puente entre lo técnico y lo psicológico es básicamente la matemática que da nacimiento un poco a la astrología y al mismo tiempo el humano, ¿no? Ya. Esa conexión entre psique y números que tiene este arte. Qué bonito eso, ¿no? Psique y números, me gusta mucho. Además, lo Sí. que habéis comentado, Rafa, ¿no? Yo creo que, bueno, como ya sabe la gente que me sigue en el canal, lo que yo practico también es la psicología astrológica del método Huber, pero bueno, también me ha gustado mucho siempre estudiar diferentes metodologías y ver que, yo sé que no mezclamos, ¿no? Cuando uno está en un método, pero sí me gusta entender y recoger la información de diferentes metodologías. Por ejemplo, yo que hago fertilidad astrológica, me sirve muchísimo el tema predictivo, Claro. toda la astrología medieval, ¿no? Porque, bueno, porque tiene muchas técnicas que uso mucho, ¿no? Cuando estoy en fertilidad astrológica, ¿no? Cuando estoy en ese Sí. tópico, utilizo mucho la astrología helenística medieval. Entonces, me ha gustado mucho también lo que comentabas, ¿no? De los eventos, Rafa, es decir, nosotros tenemos, yo siempre digo a mis consultantes que el universo funciona de dentro hacia afuera, pero que el universo también nos trae cosas de fuera, que uno pone su parte ahí, no es una co-creación con todo eso, ¿verdad? Entonces me ha gustado cómo habéis expresado eso, ¿no? Es decir, hay una parte mía y hay una parte de fuera, entonces cómo, por ejemplo, tránsitos y progresiones, ¿no? Cómo todo eso lo ponemos en el medio para entender y para ir al camino del autoconocimiento, que al final es lo que queremos todos, yo creo, como astrólogos, llevar a nuestros consultantes a ese camino del autoconocimiento, ¿no? Total. Sí. También un poquito ampliar la perspectiva, ¿no? Esto justamente llevando, ¿no? Atando el hilo, que muchas veces el consultante viene con determinados pedidos, ¿no? Como poder acompañar un poco también esos procesos. Nos ha pasado de tener consultas que nos piden específicamente trabajar algo más psicológico, algo de su personalidad. O nos ha tocado el otro extremo de no me interesa nada de lo psicológico, necesito vender un departamento, ¿cuándo invierto en la inmobiliaria? ¿No? Es como extremos, que uno a veces indaga un poquito, ¿no? Acerca, como decir, estoy viendo algo de esto, como no invadir, obviamente, porque me dijo que no quiere saber, no, pero acerco un poquito y vemos la respuesta, ¿no? Si me da el pie a poder continuar por ese camino, lo hago, si no, como nos atenemos a lo que nos pide específicamente. Genial, sí. Total. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar, pero antes de entrar en todo eso, contarme, ya sabéis, creo que lo hemos estado hablando antes también y sois, os lo agradezco, sois seguidores del canal, sé que habéis visto alguno de los vídeos, os lo agradezco tremendamente Sí. porque sé que estáis súper busy. Hoy, ves, me sale el inglés, súper liados. Y ahora me sale el español de España, bueno, no se entiende. Os lo Sí, agradezco, se pero entiende perfecto.
primera pregunta que me encanta hacer a mis invitados. ¿Qué es la astrología? ¿Qué es la astrología? Bien, bueno, es una gran pregunta. Empiezo un poco yo, después por ahí Rafa da su mirada. Yo cuento cómo llegué a la astrología. Siempre digo que es un poco irónico porque llegué desde el escepticismo, aparte de escepticismo guerrero directamente. Conocí la astrología por un anterior amigo que tuve, en donde lo primero que tuve fue desconfianza y dije, ¿cómo puede ser que vean en el cielo una persona? Como esto no tiene mucho sentido. Y él me hizo la gran frase bueno, que también es parte de la historia, en donde la astrología se la estudia. Entonces me dijo, bueno, estudiala y fíjate si toma sentido. Obviamente que con el correr del tiempo para mí fue completamente lógico. Es más, hoy en día me encuentro en este espacio por eso. Y la realidad es que la parte que a mí más me sorprendió de la astrología, particularmente, fueron los temas de los eventos, la astrología predictiva. Si tuviese que decirte por ahí desde mi lado más capricorniano, que es la astrología, son posiciones astronómicas dadas a la interpretación simbólica, ¿no? Que esto un poco va de la mano del libro de Dan Rudyard que comentábamos para hoy. Pero también es cierto que si uno se queda con eso, se pierde todo el bosque, ¿no? Es como nos quedamos solamente con lo técnico y nos perdemos la interpretación humana. Y como te digo, a mí la parte que más me sorprende de la astrología, que fue la que me impactó, la parte de los eventos, la parte predictiva, cómo los eventos que vivimos no son casuales, no llegan en cualquier momento, y la sincronía que hay entre un nacimiento y un suceso, ¿no? O sea, esto de cómo nos marcan esos sucesos. De ahí que para mí la astrología es, por un lado, un misterio tremendo, cómo pueden influenciarnos los planetas y sus ángulos a nuestras vidas, y por otro lado, una oportunidad de encontrarse distintos también. Yo siempre digo que lo lindo que tiene la astrología es que no nos propone no nos propone mentirnos y decir que somos alguien que no somos, sino al contrario, como contar directamente qué es lo que nos pasa, y después nos va proponiendo como ejercicios de ver otros puntos de vista, ¿no? Esto de empezar a integrar nuestro Mercurio, nuestro Marte, nuestro Venus, como por ahí llegamos diciendo, soy de un signo, este mecanismo solar de nací en este mes y soy de este signo, y nos vamos diciendo, bueno, tengo todos los signos, ¿no? Es como todo lo contrario. Así que nada, me parece que es una linda oportunidad como para crecer también, para ir como cambiando, ¿no? Sí. No quiero interrumpirte Sí. ahí, Lolo, y perdona, Rafa, pero es que Sí. me hace gracia porque me acuerdo de un consultante hace ya mucho tiempo que vino, efectivamente como, bueno, yo sé que soy, no me acuerdo qué signo solar era, pero yo sé que soy Virgo, Sí. pero poco más sé, ¿no? Esto es como ya está. Y entonces con lo que has dicho me acuerdo que me dijo, aquí es como entrar al médico, que uno tiene tos y sale con todo un diagnóstico. Totalmente, Con sí, todos los sí, planetas. sí, 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 100%. Es imposible la no integración, ¿no? De toda esa otra Sí. parte. Es que Efectivamente. también queda un poco corto, ¿no? Queda como ir solamente por ese camino. Al mismo tiempo, a ver, claramente estoy de acuerdo con todo lo que estaba contando Lolo de qué es la astrología. Creo que, y si me permitís contar una intimidad, cuando Sí. estábamos empezando a estudiar astrología, me acuerdo que estaba adentrándose en lo temporal, me acuerdo que estaba mirando tránsitos como técnicas temporales, apenas sabiendo, y llegaste a una fecha. Como me acuerdo que fue como en esta fecha todo se coordina, no entiendo qué es, y me acuerdo que él tenía un diario que anotaba cosas, anotó la fecha en una hoja, me acuerdo grande. Esto para contar el detrás de escena, no buscaba un evento en sí, solo sabía que si coinciden los grados hay más posibilidades. Claro. Entonces ahí dije, bueno, este día coinciden todos estos números, lo anoto. Todavía después vemos qué pasa, no sabía ¿no? de regencias, de significadores, Claro. como Ya, no estaba pero... entrado en el tema. Poniendo a prueba, Sí. como quien dice. Sí, Y sí, cuando sí, llegó esa fecha, llegó a su trabajo y lo habían despedido. Sí. Y ahí fue, me acuerdo, un impacto fuerte en decir como, hey, como, ¿qué onda la fecha que anoté acá? Claro, Más, directamente creo que el impacto no vino por el despido, sino que vino por decir cómo puede ser que haya llegado la fecha. Claro. O sea, eso era lo uno que sale más con la me sonrisa impactaba. siempre, chicos, si te acaban de despedir, Sí. da igual. Claro. No Lo era que una me ha buena impactado noticia. es que impacta, ¿no? Sí. Yo creo que eso es parte interesante, ¿no? En nosotros cuando empezamos a estudiar astrología y luego en los consultantes, ¿no? El impacto, ¿cómo lo podría decir? Yo lo llamo el impacto del espejo, es decir, porque a veces no te están diciendo, la astrología no te está diciendo algo que tú ya no sepas, a veces sí, ¿no? Pero algo que tú ya no sepas, sino es como, aquí está es como esa imagen clara, ¿no? De, bien, yo sé que tenía algo aquí, me lo notaba y tal, pero ahora en el espejo claramente lo veo, ¿no? Está ahí bien Sí. claro, ¿no? Entonces, bueno.
Es ese impacto, ¿no? Que decías, Lolo, de yo me he Total, apuntado aquí Sí, todo y sí, ¡pum! sí, sí, total. Es que creo que permite como darle perspectiva a lo que uno está analizando, ¿no? Ya. Permite verlo desde diferentes lugares, siendo que uno tiene la perspectiva única, ¿no? Como Ujú. incluso la perspectiva de uno mismo, que muchas veces es muy subjetiva y en algunos casos sesgados. Ya. No te digo que viendo la carta propia uno aclara 100%, ¿no? Como para mí la astrología es un montón y uno, la famosa frase de ve por el agujero de la cerradura, un Sí. pequeño porcentaje, un Pequeñito. pequeño Sí, total. dato de todo lo que contiene. Pero sí es cierto que te permite mirar desde otro lugar, ¿no? Como que te permite cambiar tu perspectiva, abrir la mente a decir como, bueno, tal vez no es únicamente como lo percibo y te permite percibirlo desde otro lugar. Sí, que incluso es hasta uno de los puntos que por ahí a las personas que no o conocen nada de astrología, quizás solo los signos, que muchas veces es el punto de conflicto, ¿no? O sea, vemos personas que no saben de astrología y dicen, no sé, soy de Escorpio, pero hay tal cosa de Escorpio que a mí no me va. Y uno Ajá. automáticamente dice, es completamente lógico porque no solo Sí, tenés el Sol, ¿no? Hay todo un claro, sistema solar funcionando. claro. Entonces, lo más normal es que un signo no nos alcance, ¿no? Efectivamente, eso me gusta mucho también, ¿no? Y es lo que Sí, decíais, ¿no? Traes la consciencia. En el momento que uno pone consciencia de las cosas, como lo del agujerito, no de la llave, es decir, en el momento que empiezo a mirar, aunque sea por un agujerito, ya estoy viendo algo, ¿no? Y si cambio el ángulo, ya estoy viendo otra parte. Entonces, lo que total. comentáis, ¿no? Es importante porque efectivamente a veces viene gente, ¿no? Que lo más conocido a nivel como yo lo llamo a nivel calle, lo que digo a nivel calle es que todo el mundo sabe algo de astrología, aunque sea simplemente soy de Capricornio, ¿no? Y ya está. Pero sí, entonces, claro, te llegan como, pero yo no me siento identificada. Entonces, qué bonito enseñarle esos otros ángulos a la persona y decir, claro, no te sientes tan identificada con esto porque a lo mejor te estás sintiendo identificado con este otro planeta y esta otra parte y este otro. Entonces empiezan a ver, no ya simplemente con el agujerito, ¿no? Ya se empieza a ver la llave, se empieza a abrir la puerta y ya empieza a ver más amplitud, ¿no? De lo que es mi mapa, de lo que es, y lo que has dicho, Rafa, también un poco, ¿no? De lo que es mi mapa, es decir, y luego yo, mi perspectiva es cómo yo quiero andar con ese mapa, ¿no? Cómo quiero yo Total, utilizar ese mapa. Entonces, qué totalmente. bonito. Sí, sí, sí. Bueno, sí. gracias por compartir. Incluso, sí, tal, Dime. perdón, te sumo solo Sí, esto sí, que me sí. parece interesante, sobre todo para el estudiante de astrología, el descubrirse desde otra perspectiva y cómo cambia la percepción de uno mismo, muchas veces también permite comprender el entorno, ¿no? Como de Sí. repente dejar de exigirle a un otro algo específico, sino entendiendo que si yo tengo muchas perspectivas, ¿por qué los Sí, demás no tienen también un montón de perspectivas? sí. Ayuda a comprender a la otredad como alguien separado de uno y no funcional, ¿no? Como, Sí, 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 sí. en Hoover tenemos una técnica que los consultantes es apasionante eso que estás comentando ahora, porque podemos ver lo que el signo te está pidiendo por signo y lo que la casa te está pidiendo. Entonces, muchas veces lo tenemos con unas barritas en el software que utilizamos. Entonces, muchas veces ves que por signo puedes tener muchas más capacidades y cualidades, pero el entorno, la casa donde estás, no te está pidiendo tanto. Entonces hay un poco de frustración en eso, ¿no? Porque yo tengo mucho que dar ahí en esa parte de la vida y Sí. parece que no se me pide tanto. O al contrario, ¿no? Que el por casa, por entorno, por escena de la vida, se te está pidiendo mucho y hay un esfuerzo porque por calidad de signo tampoco hay tanto. Entonces es otra vez lo que hablábamos, ¿no? Es muy interesante traer la conciencia a eso y entonces empezar a... Yo creo, fíjate, que lo que te da no solo es entendimiento, sino también como un... Yo a veces veo a los consultantes como el típico, ¿sabes? Como, uf, Como el uf, alivio. alivio, alivio, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora Sí. tiene sentido esto. Entonces, ahora que tiene sentido y que lo veo ahí, ahora puedo empezar a hacer algo diferente con ello, ¿no? Porque tiene sentido, es ese alivio, Sí, efectivamente. Chicos, sí, vamos a hablar de totalmente. la responsabilidad astrológica, que cuando comentamos el Sí, tópico, bueno, me enamoré porque es algo que siempre he querido comentar, que en la escuela, tanto vosotros en vuestra escuela como nosotros en la nuestra, es un tema casi que de prioridad, ¿no? Que lo hacemos importante, ¿no? Para aquellos astrólogos estudiantes que no solo estudian astrología, sino que es importante entender la responsabilidad astrológica. Contarme un poquito vosotros de sí. este tema. bueno, Eh, antes que nada, y sin adelantarme al final, hace poquito nosotros agregamos un nuevo nivel a la carrera que ujú, justamente demostraba la demanda de este tema, Ya. ¿no? Como los estudiantes que terminan la primera mitad, que están listos para interpretación natal,
notaban como cierta inseguridad al momento de hacer interpretaciones, al momento de acercarse a la consultante, cosa que pasados los niveles temporales uno va adquiriendo porque sigue practicando, sigue incorporando. Y nos pareció muy importante como sumar esta rama, siendo que en lo temporal uno ve eventos y ahí trabaja un poquito más lo que es la responsabilidad al momento de tratar algo que la persona vive o vivió, ¿no? Pero la parte natal, al no estar trabajado, es lógico que genere una inseguridad, que genere como este temor, ¿no? De adentrarse en una interpretación. Y nos pareció importante sumarlo, ¿no? Y de ahí surge bastante esto de acercarnos un poco más a la mirada de Rudyard, ¿no? Con respecto a la forma de abordar la consulta. Sí, en ese sentido también mencionar esto que vamos a charlar hoy viene muy influenciado del paso 2 del libro de la práctica de astrología de Rudyard, que es un libro que tiene ya muchísimos años, pero la realidad es que está con un enfoque súper actual. O sea, es lo vigente leemos al 2023, es súper vigente. totalmente. Es más, de hecho, hasta un detalle bellísimo es que tiene perspectiva de género, o sea, se encarga de mencionar astrólogo y astróloga, claro. Lo cual para la época es una locura, ¿no? Es Eso era loco, pero es verdad. Fíjate, Lolo, que no me había, fíjate que no, interesante, uno lo lee y lo toma como, no, vale, sí, astrólogo y astróloga, pero es curioso, es curioso, para la época eso era impensable. ¿Cierto? Total, con el paralelismo de Rudyard diciendo el hombre y la mujer tal o cual cosa, mientras que muchos otros manuales, incluso la interpretación te dice en el hombre esto y en la mujer lo otro. No muy lejano pasa con, por ejemplo, manuales de Alan Leoa, donde hay un efecto para un hombre y un efecto para una mujer, asignando a que el hombre vive su medio cielo y la mujer vive su casa 4. ¿no? Me quedó muy grabado en el horóscopo progresado de Alan Leoa, me quedó muy grabado la progresión de Marte conjunción medio cielo, que decía que en el hombre daba desarrollo y expresión profesional, mientras que en la mujer daba deshonor familiar. ¿No? Claro. Cómo interpretaba para el hombre la conjunción al medio cielo y para la mujer, la posición a la 4. Totalmente. Y esto, bueno, es algo loco desde la perspectiva de Rudyard, que en esa época ya lo esté planteando. Y también otra cosa que veíamos es que no hay quizás tantos libros que vayan a la práctica de la astrología. Casi siempre vamos a la técnica, ¿no? A cómo funciona, no tanto al cómo utilizarlo. Al día de la consulta, ¿no? A cómo, sí, efectivamente, a la práctica. Se queda mucho la teoría, pero no tanto la práctica, sí. Ojo, no digo que no haya ninguno, creo que también hay libros de Barbot como Arte y Defensa de la Astrología, también que hace referencias, pero lo que no veíamos tanto es que esto pase por un filtro más institucional, como que pase, nosotros en este caso decidimos sumarlo como un nivel, porque dijimos, es importante que esta herramienta la tengan, ¿no? Lo primero para mencionar en cuanto a esta responsabilidad es que cuando uno aprende la técnica de la astrología, vuelvo al principio, es súper matemático, es súper comprobable, es entrenable, o sea, uno puede ejercitar la lectura de cartas y es algo que va a mejorar, pero dentro de esta matemática tiene mucha frialdad en cuanto al contacto con la carta. Quizás cuando vemos la carta, vamos a suponer, vemos la carta de una persona famosa, al no estar la persona en la habitación podemos decir tranquilamente de todo, mientras que si la persona estuviese con nosotros, habría muchas cosas que por ahí elegiríamos no decir, ¿no? Por una cuestión de no invadir al otro. La astrología en ese sentido puede ser un poco invasiva, quizás sin pedir permiso, ¿no? Obviamente dentro de lo simbólico, no es que uno tenga detalle de la vida personal, pero vieron que a veces lo simbólico tiene mucho detalle personal. A veces uno dice, acá veo particularmente, no sé, un conflicto entre la casa 3, entre Júpiter y vinculo, no sé, un hermano a la fe y de repente era el foco, ¿no? de conflicto de la persona. A mí me quedó muy grabado una experiencia personal siendo estudiante de astrología. Me acuerdo que cuando trabajaba, la persona de seguridad como que me insistía mucho, como léeme la carta. Fue como, bueno, dije yo en ese momento, estudiante inclusive, levanto así, miro tránsitos y no sé qué más, y digo, che, hay algo con tu familia, un gasto familiar muy importante. Le digo, me dice, mi papá está en un geriátrico, tengo que renovar la cuota. Miro la fecha en que tenía que renovar la cuota, le digo, bueno, acá se ve que hay un gasto importante. Pasó, che, el que sigue que tengo un cliente. Cortísimo, ¿no? Resulta que a los... Esto sería el ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro, esto es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Aquí estamos mostrando. Total, la herida personal, ¿no? De cómo viví esa situación. Claro, pasaron 3 días y me cambiaron el de seguridad. Vino una semana a un reemplazo y cuando volvió él fue como, che, ¿qué pasó? Y dice, ¿te acordás que me dijiste gasto familiar? Me dice, sí, bueno, falleció mi papá esa fecha que me dijiste, y claro, una fortuna me salió el velorio, me dice. Estaba angustiado, y en cierto modo, más allá de que no me reclamaba nada, como que hubo una pequeña mirada de costado de decir como, me dijiste otra cosa que no era, ¿no? O
De hecho, ha habido otros ejemplos en los cuales, ¿cómo no me dijiste? Claro. Y ahí uno dice, ¿no? claro, no es algo para tirar así nomás, ¿no? Como quien Ya. dice, gasto familiar, resulta que hay todo un trasfondo, Es algo está todo pasando en la claro. familia. Eso es Exacto. parte, ¿no?, de lo que hablábamos de la responsabilidad astrológica, que es el tópico, ¿no? Y que nos parece tan importante, porque efectivamente hay que tener un cuidado en cómo uno entrega la información, ¿no? Lo que estás comentando, Rafa. Entonces, también mucho porque el consultante viene a veces con esa expectativa de que sea el astrólogo el que le va a decir el qué, cómo y cuándo hacer, ¿no? En vez de tomar... Fíjate, cuando hablábamos el otro día, fuera de cámara nosotros, hablamos un poco también de no solo las responsabilidades del astrólogo, pero también hay una responsabilidad en el consultante, que obviamente como consultante él viene y no lo sabe, pero es responsabilidad nuestra el entender en la consulta cuál es la responsabilidad tuya como consultante. Es decir, yo como astrólogo no te voy a decir ni qué, ni cómo, ni cuándo tienes que hacer con tu vida. Simplemente, bueno, te voy a dar una guía, ¿no? Es como un GPS, te voy a dar una guía y luego tú ya verás qué decir y cómo haces. Pero fíjate, esos temas, Rafa, yo creo que nos han pasado a todos, ¿no? Los astrólogos. Es decir, sobre todo al principio tienes ganas además de decir algo que estás viendo o de... No qué sé yo, que empecé jovencita también con ese ego de juventud, ¿no? Que dices, a ver, quedar yo aquí, vamos, Claro, Sí. te voy a contar aquí una Total. revelación que verás. Entonces, bueno, ahí originamos un poco el tema de posiciones que no están equilibradas, ¿no? Es decir, yo sé más que tú, que no es cierto. Yo como astrólogo no sé más que tú porque de tu vida tú eres la máxima autoridad siempre. Entonces, bueno, Exacto. es interesante ver... Eso, Dime, sí, dime, Lolo, no por iba favor. a decir, perdón, eso que mencionás es tal cual. Es más, uno de los pasos que nosotros damos muchas veces de ejemplo en la responsabilidad del consultante es en el intercambio de la información, ¿no? Interpretar la carta es algo que se construye entre el consultante y el astrólogo. No es algo que el astrólogo tenga ya resuelto. No. En ese sentido, siempre damos, como ejemplo, incluso le pasó a una colega, que le llegue un consultante y le diga: no te voy a decir nada de mí, decime vos quién soy, qué hago, como dame vos la información mía. Obviamente que ella dijo, no, olvídate, no te atiendo, o sea, yo no Claro. vengo a probar mi adivinación, sino por el contrario, es como, ella usaba de ejemplo lo que me parece muy claro, dice, es como que fuésemos al médico y no le dijéramos el síntoma, le dijéramos, ¿qué me pasa sin contarle el síntoma? Buena ¿No? esa. Es absurdo, o sea, es algo que no va a ninguna Efectivamente. parte. Qué buena esa, Sí, porque sí, yo también he tenido consultantes, no muchos, pero a veces me ha llegado como, quizá un poco con esa resistencia a la astrología, pero más como una curiosidad, ¿no? Porque mi amigo me ha dicho, ve por curiosidad. Y entonces han llegado y me dicen, no, cuando yo pregunto primero, cuéntame, no, yo no te voy a contar nada, me tienes que contar tú. Y digo, bueno, no, yo no soy adivina, ni vienes a una bola de no cristal, funciona con todo así. el respeto, cuidado, con todo el respeto Sí, sí. de esas técnicas que también son bien Claro. válidas y bien respetuosas, pero yo no te voy a leer un futuro, no, entonces tú me tienes que contar para que esto pueda ser, esto no es un monólogo tampoco, entonces tiene que ser una conversación entre tú y yo y tu carta. Entonces, qué Sí. buena esa, ¿no? Del médico, efectivamente, es ir al médico como, ¿qué te pasa? Usted dígame, bueno, yo no voy a decir lo que me duele, Total, averígüelo. sí, sí. Ahí no va a llegar a nada esa consulta, ¿no? Es como, sí. Bueno, en ese sentido, que incluso también lo menciona Rudyard en este libro, hay muchas cosas en la astrología que vienen de la mano del lenguaje simbólico, algo que por ahí en otras ramas no estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? ¿Qué es esto de la polisemia de la astrología? Como Rudyard mismo dice, de repente en una carta podemos ver una operación de salud que puede tener los mismos significados que una toma de una deuda, de repente. Entonces me encuentro en la misma combinatoria de casa 8, ¿y cómo sé que esto es una intervención quirúrgica o una deuda? Lo va a saber la persona cuando llegue el momento, ¿no? Es como, es algo que la información que tenemos es flexible. A veces por ahí, yo entiendo que, como decía, hay otras ramas a donde la información es tan concreta que en astrología uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que esto signifique mi hogar y mi familia? ¿No son dos cosas muy distintas donde vivo y con quién convivo? Pero bueno, es la dificultad de este lenguaje. Dentro de esto, algo que vos decías también es en cuanto al manejo de la información que tenemos de la carta. Porque muchas veces en la parte técnica podemos extraer datos, podemos extraer configuraciones, podemos extraer modelos, balances, como un montón de información de la carta que después tenemos que hacer que tenga sentido con la vida de la persona.
Algo que nosotros, incluso es nuestro foco principal dentro de esto de la responsabilidad astrológica, es tenemos que interpretar a la persona, no tenemos que interpretar solo la carta. ¿Por qué digo esto? Muchas veces los manuales, viste, que nos dan como, acá le decimos el recetario, de Venus en cada signo y qué significa, y por ahí podemos tener 5 recetarios que nos dicen qué significa Venus en Leo, pero cuando tenemos a la persona que tiene Venus en Leo adelante, ya tiene la experiencia, ya lo vivió, lo está viviendo en carne propia, ¿no? Sí. O sea que la tarea está en encontrar la Venus en Leo en su historia de vida, no encajar el manual en su historia de vida, ¿no? Qué bueno eso, Lolo. Eso maravilloso, eso que acabas de decir ahí, como lo acabas de decir, ¿no? El key de la cuestión está no en que yo tenga teóricamente aprendido que es Venus en Leo, sino que cuando tengo a la persona de Venus en Leo enfrente mío, yo pueda un poco dejar ir ese conocimiento para ver qué me está trayendo esa persona. Es decir, esa persona lo está viviendo en sus propias carnes, ya no es una teoría, ya es una vivencia. Entonces, ¿qué me trae esa persona? ¿No? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué espejo estoy recibiendo yo del conocimiento de Venus en Leo? Y cómo eso lo puedo hacer que fluya, ¿no? Entre el consultante y yo con el nivel de conocimiento astrológico, pero con el nivel de conocimiento de experiencia y de vivencia de la persona. Muy importante, muy importante. Sí. Bueno, creo que ahí entra mucho en juego esta responsabilidad que decíamos del consultante, de dejar muy en claro, o por lo menos a eso abocamos, al principio de la consulta, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Algo que, por ejemplo, nosotros apuntamos mucho a hacer en una consulta es cualquier cosa que yo diga o interprete en esta consulta que vos no te identifiques, no lo dejes pasar. Decime no. Eso no me pasa, eso no lo veo, eso no me identifica. También es perder un poco el miedo como astrólogo también, o astróloga, que cuando sale de los estudios, ¿no? Y llega el momento de afrontar la primera consulta, las primeras consultas, el miedo de decir, uy, y si lo que digo no es, ¿no? Y si lo que digo está mal, mete la pata. Sí. Claro. Nos ha pasado a todos también. Qué mejor que aclararle al consultante que la lectura se va a construir. Entonces, que yo te diga, che, decime que no cuando no, hace que cuando yo diga algo y no sea así, el consultante entienda que es parte del método, es parte del proceso, que el astrólogo o astróloga diga algo y resulta que eso no era de esa manera, ¿no? Fíjate, Rafa, eso qué bonito también que dices, ¿no? Que la consulta se va a construir. Eso me gusta mucho porque entonces le das opción al consultante. Otra vez lo que hablaba de las diferencias, ¿no? Es decir, aquí somos tú y yo iguales. A mí no me pones en una posición diferente a la tuya. La consulta se va a construir, ¿no? Y tú tienes la máxima autoridad en tu vida. Entonces, si hay algo que yo diga, como estás diciendo, Rafa, que no te resuena por lo que sea, dímelo y entonces se echa al lado, se quita, se cambia, se modifica, se ajusta a tu vivencia, a tu experiencia, a lo que tú estás trayendo a la consulta. Sí, y hasta permite reinterpretar, ¿no? Porque yo creo que esto que menciona Rafa es importante para el paso de lo simbólico, lo anterior. Por ejemplo, uno podría leer Urano en casa 4, preguntarle, algo que nosotros insistimos mucho es que la consulta va desde la pregunta más que desde la afirmación, ¿no? Para no determinar, preguntarle por ahí a la persona si dentro del escenario familiar hubo cierto nivel de frialdad, pensándolo por el arquetipo de Urano. Quizás la persona nos diga que no, eso a mí lo que me habilita es volver a pensar entonces cuál es la faceta de Urano que apareció en la familia. Quizás le vuelvo a preguntar y digo, bueno, intelectualidad, motivación, estudios distintos, sí, un montón. En mi familia todos estudian cosas distintas y motivan a eso, y uno dice, listo, lo encontré, ¿no? Acá Esto es lo que permite esa construcción. Acá se desliza un poco el método científico, vamos a decirle, ¿no? Genero una teoría a partir de un emplazamiento, lo convierto en una pregunta en método de confirmación, ¿no? Como, ¿puede ser que te suceda esto? Muy distinto es decir, en tu familia había frialdad. En tu familia pasa esto. Exactamente. Puede ser que en tu familia, es más, hasta incluso está bueno siempre dar 2 o 3 opciones para no condicionar. Puede ser que en tu familia había frialdad, o mucha libertad, o necesidad de que cada uno esté en la suya, como tratar de ampliar un poco el símbolo. Si la persona dice que sí, seguimos, ¿no? Como ahí diríamos confirmación de nuestra teoría. Si la persona dice que no, volvemos a reformular. Me encanta. Ok, entonces puede venir por este otro lugar, ¿no? Entonces generar también otra perspectiva. Me encanta. Que incluso, me encanta. Sí, perdona, Rafa, sigue, perdona, que te he interrumpido. Okay. No, que iba a decir que incluso esto que decía Lolo de la pregunta, ¿no? Cómo formular la pregunta en sí.
nosotros creemos que más que hacer la lectura, que, a ver, como siempre decimos, uno se regocija cuando dice, pasa tal cosa, ¿no? Y nos dicen que sí, es como bien, la pegué, está re lindo, re divertido. Pero creo que juega muy bien la idea de que una buena interpretación astrológica es hacer la pregunta indicada, creemos que es hacer la pregunta indicada para que la persona responda con el circuito que uno está intentando encontrar, ¿no? Un Urano casa 4 que te pregunte, ¿puede ser que había distancia en tu familia? Y que te respondan, no, a mí me ponían mucho el límite de que me quede en mi habitación y no sé qué. Miro así, ok, tiene Saturno cuadratura Luna. Me respondió con otro circuito, necesito repreguntar para volver al Urano cuarta, que es lo que estoy buscando. Rafa, fíjate qué importante eso que estás comentando, ¿no? Con este ejemplo en cuestión. Me parece muy interesante. A mí me gusta mucho también, yo como vosotros, la pregunta, ¿no? Lidero mis consultas de esa manera, entonces pregunto mucho, cuéntame si en tu casa, usando el ejemplo, ¿no? De Urano en 4, cuéntame, ¿no? Le das la oportunidad, cuéntame tú si en tu casa pasó esto, hubo tal, cual. Y entonces fíjate lo que dice Rafa, ¿no? A veces notas que te contestan como desde otro punto muy diferente, ¿no? Entonces, claro, teniendo la carta adelante nos da la oportunidad, como decía Rafa, de decir, interesante, porque no me está contestando desde casa 4, no me está contestando desde Urano, de repente me está contestando desde ese Saturno que le está haciendo cuadratura, o incluso cuando estamos con una oposición, de repente vemos que la persona te está contestando completamente desde la oposición, ¿no? Entonces, el consultante te lleva un poco a esa parte, entonces, fíjate, yo creo, lo que dice Rafa, ¿no? Es como el consultante nos ayuda al astrólogo a llevar la consulta, ¿no? Entonces es lo que nos lleva la carta a la realidad también, ¿no? Claro, porque además la carta, como yo siempre digo a los alumnos y a los consultantes, a ver, la carta es la misma desde que tienes 0 añitos de vida que tengas 90, la carta es la carta. Entonces, lo interesante en la consulta es ver este movimiento, ¿no? Porque hoy puedes estar aquí, hoy me puedes contestar desde Urano en tu casa 4 y mañana me contestas desde Saturno en cuadratura. Entonces, claro, ¿dónde estás hoy? ¿Qué te está pidiendo la vida de tu entorno y cómo estás tú, ¿no? Emocionalmente y biológicamente en este momento? Entonces, es muy bonito eso, ¿no? Y eso es parte de la responsabilidad, es decir, no es simplemente mi conocimiento o las técnicas que yo adquiero como astrólogo, sino cómo puedo tener lo que has dicho, Rafa, me ha gustado mucho antes y lo vuelvo a repetir, la creación de la consulta, que es que somos 3, el consultante, el astrólogo y la carta en ese momento, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Y más cuando estamos con eventos, ¿no? Tránsitos, progresiones, es la carta en ese momento. Entonces... Exacto, sí. Bueno, lo interesante, esto que mencionabas me da mucho el pie porque es uno de los ítems que teníamos incluso para ver, que es esto de la carta como algo estático, pero que en realidad representa a un ser que evoluciona, o sea, no representa a un ser estático. Incluso no somos estáticos ni en el presente cambia automáticamente, ¿no? Y eso también es algo que por ahí muchas veces no se habla dentro de la consulta. El explicarle a la persona que la carta representa su presente porque es a donde está en la consulta, pero que representa su infancia, representa su adultez y hasta representa las mismas contradicciones de la persona. Que es algo que esto muchas veces nos comentan estudiantes, nos dicen como, estoy analizando tal carta y veo que es una carta contradictoria. Nosotros siempre decimos, no hay carta que no sea contradictoria, es como prepárense para eso, que es lo más normal. Somos todos contradictorios en sí también como humanos, entonces en algún punto esas contradicciones también nos permiten analizarlas, nos permiten teorizar, dualizar también a la persona, traer quizás los dilemas internos, ¿no? Pero algo de esto que me parece importante es pensar cómo el lenguaje simbólico nos transforma algo estático en algo evolutivo. Y dentro de eso también hay algo que nosotros vinculamos mucho a esta responsabilidad, que es cuando hablamos de la historia de vida de la persona, más allá de que uno pueda encontrar, viste que es muy clásico encontrar eventos de vida del pasado en la misma natal, ¿no? Que uno por ahí ve un aspecto de natal y dice, clarísimo este evento que viviste, es como está claramente ahí. La famosa promesa de natal, ¿no? Claro, la famosa promesa de natal. Y dentro de eso lo que nosotros mencionamos como manejar con mucho cuidado es lo que nosotros encontremos del evento no siempre es lo ideal para comunicarlo a la persona. ¿A qué voy con esto? Quizás nosotros podemos ver, la persona nos comparte cierto trauma que vivió, una situación traumática que la marcó mucho, nosotros lo vemos automáticamente en su carta, pero pensar que el comunicarle eso puede ser contraproducente. Ejemplo, si yo digo, esta vivencia la tuviste por tal aspecto de tu carta,
era algo por lo que tenías que transitar con esta carta, yo lo que estoy haciendo es cristalizar que la persona y la convivencia con su carta trae ese evento. Entonces, en algún punto puedo dejar vinculada la culpa al evento, ¿no? Esto me pasó porque soy yo. Y esto es algo que es difícil, incluso Rudyard lo menciona, que es el miedo a la carta, el miedo a la astrología, y que encima los astrólogos y astrólogas somos tan técnicos que muchas veces le podemos poner el título planetario perfecto, ¿no? Esto es Saturno en cuadratura. La persona se va de la consulta y es, ¿cómo puedo cambiar a Saturno? Imposible. Posible. Y ahí hay un punto, sí, peligroso de esa determinación, porque también algo que sabemos es que, por ejemplo, esto me ha pasado más de una vez en consulta, que alguien haya leído una carta natal y le haya dicho a esta persona que por cómo tiene su casa 7 no va a tener pareja. Gran error estar viendo el futuro en una carta que de nuevo está en el presente, ¿no? El futuro lo desconocemos. Pero dentro de esto lo que sí va a suceder es que si la persona, supongamos, tiene planetas, vamos a poner a Plutón en la casa 7 para sacar esa deducción. Si uno le marca esa determinación de que no va a tener pareja, la persona ya puede inclinar al evento. Y si lo tiene en la carta, quizás la situación se dé, quizás se haga una dificultad el vincularse con otra persona, y ahí es donde uno termina siendo la profecía autocumplida, ¿no? Que ese es uno de los riesgos dentro de la carta. Y ese es uno de los riesgos. Sí. Creo que entra mucho en juego algo que habías mencionado hace un ratito de el consultante tiene la plena autoridad de su propia carta, ¿no? Y de su propia vida. Pero es muy interesante cómo un consultante que no sabe nada de astrología deposita la autoridad en nosotros, ¿no? Porque yo le puedo decir, sos una persona muy emocional porque tenés Saturno conjunción Sol, lo cual todos sabríamos que daría un poco lo contrario, depende del signo, pero el consultante nos escucha y nos toma, porque tenemos esa autoridad propiamente dicho. Totalmente. Entonces, acá es donde entra mucho en juego esto del astrólogo o astróloga diciéndole, che, tenés Urano en 7, no, Plutón en 7, por lo tanto nunca vas a establecer una relación que no te lleve a crisis, por ejemplo, ¿no? Y eso también es como un poquito, ok, o sea que los problemas que tuve es porque yo soy así, entonces tengo que manejarme como alguien que va a tener crisis en las relaciones. Listo, como ahí entra en juego esto de la autodeterminación, ¿no? Sí. Ahí entra mucho, ¿no? Este tema de la responsabilidad que yo creo, como venimos diciendo, es muy importante, ¿no? Porque por varias cosas que estamos comentando, ¿no? Una, esta última que comenta Rafa, es decir, el consultante viene a veces sin saber mucho y ya pone la responsabilidad en el astrólogo. Entonces, cuidado, porque las palabras que utilizamos y los, ¿cómo se dice? Los statements, las frases, las afirmaciones que podemos dar pueden llevar a esa persona al determinismo, es decir, lo que estáis comentando, ¿no? Como yo soy así y tengo esto, no puedo hacer nada, ¿no? Es como, bueno, tengo Plutón en la 7, me dicen que siempre voy a tener complicaciones en las relaciones, ya está. Ya no puedo hacer nada más, soy como soy, me siento culpable, genero una culpabilidad y además genero, bueno, esa parte de victimismo, ¿no? Bueno, es que ya está, si es la vida, no me queda otra, no puedo hacer nada más porque tengo Plutón en la 7 y me dicen que Plutón en la 7 significa esto. Entonces yo creo que ahí también radica mucho la responsabilidad nuestra como astrólogos, ¿no? Es cuidar mucho la palabra y cuidar mucho esas afirmaciones. En vez de hacer una afirmación de sentencia, generar este diálogo y esta conversación, ¿no? Es decir, un Plutón en la 7 lo vemos y bueno, pues sí, nos está mostrando pues que quizá hay algunos desafíos. Y a mí me gusta, por ejemplo, utilizar mucho la palabra desafío, ¿no? Porque para mí desafío en el consultante no es algo que no puedas solucionar. Desafío es que a lo mejor te lleva un poquito más de esfuerzo que a otra persona, pero es un desafío que le tienes que poner más esfuerzo, más conciencia, algo que tienes que estar más presente en ello. Pero un desafío uno lo puede resolver. Ahora, si yo te pongo en afirmación Plutón en 7, no puedes hacer nada, esto significa tal, pues ahí es como que cierro una puerta, ¿no? Que pongo un muro al consultante de que no hay nada que hacer. Entonces es importante el uso de la palabra, el tono con el que entregamos algo, ¿no? Como astrólogos y el evitar estas afirmaciones de sentencia, me explico, de esto es así. ¿Por qué no? Como decíais, ¿no? Como decíamos antes, Lolo, con el ejemplo de Urano en casa 4. Puede significar, o como decías de Rudier, es decir, puede significar tanto una operación médica como otra cosa, ¿no? Entonces, claro, no podemos hacer una afirmación tan rotunda. Es decir, sí, tienes Plutón en 7.
¿Has encontrado algún desafío en tu vida con las relaciones? Uy, sí, porque a mí las relaciones... Bien, eso es lo que significa tu Plutón en 7. Ahora, porque además como soy coach y soy terapeuta, pues me gusta llevarlo también al otro lado. Es decir, bien, Claro. esto es lo que pasa, ¿no? Plutón en 7, ya te has encontrado con un desafío en tus relaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos usar? Porque tienes más cosas en tu carta. ¿Cómo podemos usar otras cosas? ¿Qué podemos hacer para aliviar la posible pesadez que me estás diciendo que tienes con las relaciones? ¿Qué podemos Sí, hacer, no? O sea, la astrología lo que nos da es herramientas para poder exacto. trabajar con esas oposiciones, esas cuadraturas, esos desafíos, ¿no? Y esas invitaciones que nos están haciendo. Entonces, ese es Bueno, para ahí Totalmente, entra mucho, coincido, sí, una frase que usamos mucho es en una consulta, puerta que se abre, puerta que se cierra, ¿no? Como claro. tema que sacamos en una consulta de, ¿cuánto? 2 horas, 3 horas, 1 hora y media, depende del astrólogo o astróloga. ¿Cuánto podemos abarcar de algo que es prácticamente inabarcable, ¿no? Por algo podemos venir repetidas veces a leer nuestra natal y siempre le vamos a sacar jugo. ya. Pero los temas que abrimos en esa consulta tenemos que darle un marco, tenemos que ofrecer la herramienta, simplemente mostrar el desafío de decir como, eso te pasa, ya sabías, pero ahora la astrología te lo confirma, vaya. Ya, ¿No? Claro. Como Ahí es es donde poco. le ponemos nombre al miedo, ¿no? Es donde Claro. más lo podemos cristalizar. Sí, y ya. algo que también es muy cierto de esto que mencionás es que dentro de la consulta, en realidad hay un paso muy vinculado al diagnóstico. Esto que menciona Rafa sería como si uno fuese al médico, el médico encontrara algún tipo de problemática, la menciona, pero no nos dijese qué hacer. O sea, lo importante es la responsabilidad siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos con esto ahora? Tenés Eh, diabetes, bueno, el que Listo, sigue. terminó ahí. No, Como- no, Eso, claramente el paso siguiente es lo importante, ¿no? Eh, efectivamente, sí, efectivamente, me gusta mucho eso, Lolo, porque evidentemente no somos médicos, no vamos a fíjate, es curioso me gusta mucho esta analogía que estamos haciendo con los médicos. También ver que no vamos a solucionar, o por ejemplo, un médico si tienes, yo que sé, si tiene que hacer una cirugía, evidentemente tú no haces nada, te pones en mano del médico, te hace una cirugía, te saca el quiste que tienes y ya está. O sea, va a ser el médico el que te arregle el problema, ¿no? sí, Cuidado que la astrología, aunque estamos usando esta analogía, nosotros no te vamos a sacar el quiste, yo no te puedo sacar el quiste emocional, por exacto. usar la analogía, eso tienes que ser tú. Pero No, sí, evidentemente, lo que dices, Lolo, que es muy importante, es como si yo fuera al médico y le digo, tengo un dolor aquí, y me dice, bueno, sí, tienes un quiste, ¿y ahora qué? No sé, ya te apañas tú. A ver, Claro. sí, pues sí, sí, nosotros como sí. astrólogos, yo no te voy a sacar el quiste, pero sí puedo mirar y guiarte a qué instrumentos puedes usar, usando la analogía médica, qué instrumentos puedes usar para que tú puedas ver cómo disolver ese quiste, sacar ese quiste, o sea, darte algo, no, ala, tienes un Sí, quiste, total. Claro. Bueno, ahí y esto que me mencionás viene muy de la mano también de la diferencia entre el autoconocimiento y el conocerse de la mano de alguien más, ¿no? Ajá, Esto que me das como ejemplo viene perfecto para pensar que cuando uno va al médico, encuentra una problemática, como decís, uno pone su cuerpo a disposición, pero uno no está haciendo tanto. ya, Cuando uno va a consulta, hay algo parecido, porque en realidad la astrología es muy buena como camino a autoconocimiento, es más, yo siempre digo que para mí es preferible que alguien vaya a estudiar astrología que vaya a hacerse la carta. sí, Como estudiar astrología es otro camino. Y totalmente, sí. cuando uno va a conocerse con otra persona, ahí entra lo que es difícil, que es uno no entra en debate consigo mismo, sino que da la autoridad al otro, como decíamos, ¿no? Dentro de esto pasa que, por ejemplo, si uno está viendo su carta, de repente uno encuentra el circuito de Plutón en 7, pero es uno el que lo está encontrando, uno se va a desafiar a decir, bueno, ¿cómo doy vuelta a esta situación? Ya, Cosa que si me lo viene a decir alguien con autoridad, la primera sensación que nos da es, bueno, el otro ya me dijo esto, no tengo nada que hacer, ¿no? ya, Ese efectivamente. paso para mí es clave. Primero porque la carta muta, o sea, la carta nunca es algo que queda congelado y No, las vivencias, aunque por ahí en una época de nuestra vida sea de una forma, pueden ser de 1000 formas distintas, ¿no? En ese sentido, el dar una herramienta, ver cómo relacionar a la persona con ese planeta, ver cómo darle como diferentes formas de comunicarse con el símbolo, ¿no? Para que sí, la persona lo transforme. Lo sí, que sí es importante es que la transformación viene del portador de esa carta, o sea, no viene tanto de nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es acercar el símbolo, ujú, ayudarlo con ujú, diferentes significadores, diferentes palabras claves, pero la persona es la que tiene que destrabar la relación con ese sí, símbolo, ¿no? sí, sí, sí. Esa por ahí es una dificultad de esa relación entre autoconocimiento y conocerse por otros.
Eso es parte no importante cuando enseñamos, por lo menos nosotros en la escuela, y Sí. por lo que entiendo vosotros lo mismo, cuando damos la parte de responsabilidad astrológica, es decir, eso es un tema clave ahí y a veces complejo, ¿no? Porque es como, es una línea fina, ¿no? Que se puede pasar. Entonces es saber cómo devolverle la pelota, ¿no? Del autoconocimiento al consultante. Es decir, porque lo que venimos hablando, ¿no? El consultante viene y pone esa autoridad ahí, viene como al médico, es decir, ¿qué me pasa y cómo me vas a sacar tú ese quiste, ¿no? Porque yo no sé qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, un poco esa guianza. A mí me gusta muchas veces preguntarle al consultante, volvemos con Plutón en 7, ¿y tú qué harías con esto? ¿Qué crees tú que podrías hacer? A veces te encuentras mucho esa resistencia, ¿no? Porque, como dices, Lolo, es decir, el consultante viene esperando que tú le digas y le des la solución. Entonces, claro, a mí cuando me encuentran y esta astróloga me pregunta a mí, ¿qué hago? Pues no, no, pues sí, yo no te voy a dar la solución, yo te puedo dar las herramientas, te puedo decir, no yo dar las herramientas, sino demostrarte las herramientas que tú tienes por tu carta, ¿no? Que es lo que me está enseñando. Mostrarte que puedes usar, pero elevar ese autoconocimiento de la persona, ¿no? Es decir, ¿qué tú harías con esto? ¿Cómo crees que podrías mejorar tus relaciones, ya que tienes una experiencia, Plutón en 7, ya tienes una experiencia de desafíos en este área? ¿Qué crees que podías? Y entonces a lo mejor te sacan, yo qué sé, te empiezan a hablar de la estabilidad, ¿no? Algo así. Entonces puedes mirar en la carta cómo está configurado ese tema y dárselo para atrás, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué tal si usas esto que tienes aquí, ¿no? Este Mercurio, este lo que sea, me da igual, con esos arquetipos, ¿no? Que al final es esas herramientas que nos da la astrología. Muy importante, chicos, muy importante lo que estamos hablando, ¿no? Es muy importante y encontrar esa fina línea, ¿no? En dónde empieza el consultante con su conocimiento, ya sea nada, mínimo, aquí o allá. Pero luego este es otro tema que quería hablar con vosotros. A veces nos llegan consultantes que ya se han hecho como 12 cartas, ¿no? Con 12 diferentes astrólogos. Entonces ahí también como astrólogos tenemos otra responsabilidad, porque claro, yo ahí noto, y a veces con mis estudiantes, ¿no? Que es como, ¿y qué hago y qué digo? Porque no quiero minimizar a mis colegas, o sea, si el consultante viene y además te dicen nombres, además, ¿no? Es como, sí, porque me hice la carta con Lolo, luego me la hice con Rafa y me la hice con no sé quién, encima tú conoces a los asesores y dices, bueno, a ver. Vamos Claro. a desacreditar. Totalmente. Claro, lo voy a desacreditar, no voy a decir, uy, ¿qué te dijo? ¿Qué no te dijo? Pero luego además el consultante, si ya se ha hecho X números de cartas, como que esto es lo que estábamos hablando, esta predicción como que se lleva esta afirmación como que se lleva muy fuerte. Tengo Plutón en 7 y esto es lo que hay. Pero vienen y te dicen, a ver si me puedes decir algo diferente, pero yo sé que Plutón en 7 es esto. Entonces no vamos a salir de ahí. ¿Cómo vosotros os pongo ahí entre la espada y la pared? Yo creo que Me encanta. pregunto la experiencia, ¿no? Más allá del resultado que pueda haber dado la variedad de astrólogos, primero hablar de lo que es el concepto de arte de interpretación, ¿no? El acierto en una interpretación, ¿no? Decir Plutón en 7 y hacer una lectura acertada en base a la persona, juega mucho con la creatividad. ¿Por qué se me ocurrió decir que tiene relaciones transformadoras y no se me ocurrió decir que tiene sociedades con lucha de poder? ¿No? Y tal vez la persona tiene una sociedad con la cual está atravesando y si yo digo eso es como wow, ¿no? El efectismo de la interpretación, como wow, sí. ¿Cómo sabes que tengo una sociedad y que tengo conflictos? ¿O cómo sabes que tengo relaciones y tengo conflictos? Tal vez no tiene conflicto con su pareja o su vínculo y sí tiene un conflicto con una sociedad. Entonces ahí entra mucho el concepto artístico, que a ver, uno cuando va a hacer una pintura, uno sabe con qué colores dispone y en base a esos colores qué colores puede hacer. Entonces, hacer la interpretación acertada implica también esto nuevamente, ¿no? Escuchar al consultante y que mi lectura tenga que ver con esa vida. ¿Esta persona tiene una sociedad o esta persona está en pareja? Si no está en pareja, decir que tiene conflictos con sus parejas es un error. Si no tiene una sociedad, decir que tiene conflictos con la sociedad es un error. Entonces, adentrarme en ese punto es como me dijeron que tengo Plutón en 7, uno me dijo esto, uno me dijo lo otro, ¿vos qué me decís? Devuelvo la pelota, como bien decías vos al principio. ¿Vos cómo lo vivís? Y ahí es donde voy a entrar en decir, yo como astrólogo no voy a hacer una interpretación subjetiva y personal, ¿no?
Eso obviamente depende de cada astrólogo, ahí es donde yo no menciono el nombre del colega que me mencionó, sino que yo le digo cómo trabajo, que incluso antes de que me diga esto el consultante, yo le dije cómo es mi consulta, ¿no? Y probablemente si me dijo que se hizo consulta anteriormente fue porque también lo pregunté. Es muy importante saber cuando iniciamos una consulta si esta persona ya se leyó o si es la primera vez que lo hace, qué espera de la consulta astrológica, ¿no? Entonces creo que entra mucho en juego el, bueno, ¿cómo lo vivís vos? Y yo no voy a hacer más que reflejar esa vivencia, ¿no? En la carta voy a tratar de interpretar ese Plutón en 7, y al mismo tiempo voy a entrar en búsqueda de lo que es el famoso y conocido recurso de salida, ¿no? Que es esto de, como se dice de forma clásica, le busco el trígono a ese Plutón en 7. Sí. Y ahí también hemos entrado en nuestro conflicto, porque hay Plutones que no tienen el trígono, ¿no? Ni el sextil. Hay Plutones que solo tienen la cuadratura, ni hablemos si es un Plutón feral. Ahí voy de la mano de lo que decías también de pensar en los desafíos, pensar que también una cuadratura puede tener una cara súper positiva, ¿no? Claro. Un desafío yo creo que es una linda palabra para una cuadratura, por ejemplo, y que da ganas de superarlo. Ahí banco mucho la perspectiva, me gusta mucho la perspectiva de Uber, que habla, por ejemplo, del triángulo de rendimiento, ¿no? O creo que así le llama, la T cuadrada. El de talento, pero que habla de una persona que tiene mucha capacidad de enfrentar y sostener y empujar hacia lo nuevo, cuando por ahí, como quien dice, fuimos educados en, tenés una T cuadrada, agarrate. ¿No? Como me gusta mucho decir como, che, hay mucho rendimiento y aguante a los desafíos con esta carta. Y tratar de darlo vuelta, como decir, hasta de forma positiva, che, tenés estas capacidades de sostener. Tienes las capacidades, claro, de tirar hacia adelante, ¿no? De sacar ese esfuerzo y esa energía. Sí, cuando por ejemplo un triángulo de talento en Huber, que es más líneas azules, pues a veces es la gente que sí. Fíjate que uno puede decir líneas azules, qué bien, qué bonito, qué positivo, cuidado, ¿no? Porque entonces no hay esa energía de acción, no hay... Rojo es Marte y todos necesitamos Marte, esa energía de acción, esa energía de superación, esa energía de saltar la valla, ¿no? De saltar ese obstáculo. Claro, eso es esas líneas rojas, ¿no? Esas cuadraturas. Pero coincido, perdón, retomo un poquito lo anterior, coincido totalmente, incluso a mí particularmente las configuraciones que más me gustan suelen ser los triángulos de aprendizaje que combinan los tres tipos de aspectos. Para mí ese diálogo que se forma es increíble. Y algo que también me iba a mencionar a lo anterior, que refuerzo la parte artística que tiene la interpretación, ¿no? Que en ese sentido cada astrólogo va a hacer una lectura completamente distinta. Es más, hay un libro que recomiendo para esto, que es de Jacques Sadoul, que no me viene ahora el nombre del libro, pero es, creo que, Historia de la Astrología. Él en el primer capítulo lo que hace es darle una misma carta natal a 12 o 15 astrólogos distintos para que le lean esa carta. Algo muy loco es que van a focos parecidos, porque nos pasaría a todos que por ahí vamos a cierta configuración, cierto planeta, pero que la interpretación variaba entre todos ellos. Ahí es donde uno dice, si me quiero ir al objetivo, lo máximo que puedo decir es cuánto orbe tiene un aspecto, qué tipo de aspecto es, pero el objetivo nos limita en el número. En cuanto le agrego una interpretación, estoy en lo humano, en lo subjetivo y en la visión de cada uno, ¿no? Ahí es donde esto puede variar muchísimo. Eso también quería comentarlo, porque me ha gustado mucho, Rafa, que hayas traído la parte creativa y artística, porque al final, no me acuerdo qué invitado fue cuando pregunté qué es la astrología, es esa mezcla, ¿no? De la ciencia y el arte, ¿no? La creatividad. Me viene esa frase que tenemos en España de cada maestrillo tiene su librillo, es decir, esa frase quiere decir esto, ¿no? Todos sabemos, cuando estudiamos la astrología, como decía Lolo, ¿no? Hay ciertos parámetros, ¿verdad? Y hay ciertas definiciones de los arquetipos o de un triángulo, una cuadratura, una T cuadrada, bien. Pero luego es esa capacidad, ¿no? Ese arte interpretativo que, como veníamos diciendo, no solo el arte interpretativo mío, sino con la ayuda del consultante, es el que me va a ayudar a crear ese cuadro, ¿no? Como decía Rafa, es decir, yo tengo los colores, he aprendido qué colores uso para crear este otro color, pero luego con el consultante, y no solo con el consultante, como decíais, ¿no? Con el momento presente de la carta, ¿qué está trayendo? ¿Qué color me está trayendo ahora mismo? Porque claro, si no me está trayendo, yo qué sé, si no me está trayendo, yo qué sé, magenta, pues entonces no puedo usarlo en este momento, ¿no? Entonces ver cómo el arte ese interpretativo y de creación puede usar otros colores que estoy viendo ahora mismo y lo que me trae... Fíjate, ahora diciendo esto, perdón, es que como me ha venido...
Sí, sí. Porque decías antes, Lolo, que me ha parecido también muy importante, cuidado, ¿no? Porque a veces el consultante no está en momento de escuchar lo que cuando decías con eventos, es decir, eso es muy Sí. importante, porque tenemos que tener cuidado que estamos tratando con la vida de una persona, ¿no? Entonces, quizá no es el momento, y como decíamos, pasamos de lo estático de la carta a la evolución de la carta. Entonces, a lo mejor la persona no está en este momento presente Sí. en condición óptima para escuchar algo. Entonces, es mejor que nos lo callemos en ese momento o que le demos una vuelta o que lo interpretemos de manera diferente, ¿no? Porque, y eso Sí, solo lo podemos ver con el consultante enfrente nuestro. Total, es Actualmente que estamos trabajando con una futura colega astróloga, psicóloga, ¿no? Y con nuestras psicólogas no astrólogas personales, el acercamiento a casos que a veces se nos acercan a consulta y requieren un cuidado especial, ¿no? Como algunos casos con ciertas patologías, algunos casos con ciertas vivencias tensas también, ¿no? ¿Ya? Que está bueno esto de llevarlo a la interconsulta porque también estamos trabajando esto con un humano, con una psique, ¿no? Estamos trabajando con un montón de personas que interactúan con su entorno y eso termina también incluyendo los símbolos a su propia vida. Y como decíamos al principio, todo está relacionado, siendo figuras de autoridad en la astrología en el momento de la consulta, por más que nos querramos llevar a pares, vamos a seguir teniendo ese rol del el que sabe, ¿no? El conocimiento. Entonces también poder abordar ese tipo de situaciones o ese tipo de consultas implica estar despierto y como atender, ¿no? Como estar atentos a la persona que tenemos adelante, que muchas veces pasa, y el otro día le comentaba a Lolo, es como, a veces me cuesta explicar cómo hacer para identificar si el consultante está preparado o no para recibir la Ya. información que le doy, ¿no? sí. Fíjate, Rafa, que eso es muy importante porque no simplemente es el lenguaje verbal que podamos utilizar o que el consultante nos está diciendo. Yo me fijo, y ahora hacemos mucho consultas virtuales, antes era más en el consultorio, por lo menos cuando no había todo este tema del Zoom, ¿no? Tenías a la persona Sí. sentadita y entonces podías ver todo el cuerpo. Ahora a mí me cuesta un poco más porque a veces como ahora solo me veis esta parte, entonces no hay. Entonces sí que yo con mis consultantes pido casi que ver casi todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces el lenguaje corporal es importante, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Rafa. Hay temas muy profundos, como bien sabemos. Cuidado, todos pueden tener la profundidad que el consultante quiera darle profundidad al tema, ¿no? Pero hay temas, yo me he encontrado, bueno, pues como sabemos, temas de abusos, en familia o perpetradores de fuera, ¿no? Temas así. Entonces, quizá no es que el consultante no sepa por ejemplo, me acuerdo un caso, lo voy a traer, un caso de una mujer que, bueno, claramente, casi que claramente estaba posicionado la carta y la persona venía un poco para eso de un abuso, pero también te estabas dando cuenta que no estaba lista para hablar del abuso. Y menos con una Totalmente. persona que, bueno, pues es una astróloga y ya. Entonces, por ejemplo, puedes ver en el cuerpo, ¿no? No te lo está diciendo, pero puedes ver cómo se esconde o nerviosismo o cruzar. Sí. Hay lenguaje corporal que es importante también ver en el consultante, ¿no? Si entra un nerviosismo, no sigas por ahí, ¿no? Porque hay una resistencia a ahora mismo confrontar ese tema. Entonces, que la parte, el ego que todos tenemos, ¿no? Que la parte del ego quiera poner en la mesa que has tenido un abuso porque lo estoy viendo y está claro y está tal, Sí, sí, mejor sí, sí. guárdalo porque no es el Bueno, momento yo, hoy, ¿no? sí, Claro. esto que mencionás, yo muchas veces le digo a estudiantes que puede pasar que uno encuentre un circuito muy difícil que la persona no está preparada para hablar. Yo ahí lo que digo es, ustedes sientan la tranquilidad de que lo encontraron, pero no toda información es para compartirla. Como a veces es necesario esperar, quizás en 2, 3 años la persona vuelve, la situación es otra y se puede hablar desde otro lugar. Pero hay veces a donde uno dice, si menciono esto de la carta relacionando a este evento, estoy cristalizando esta situación y por ahí es algo que todavía está trabajando, ¿no? Claro, Siempre hay está que... bueno pensar esto de dar la herramienta, no solo poner nombre Ya, al dolor, ya, ¿no? ya. Sí, Y sí, también un poco completamente. darle esa vuelta, ¿no? El saber cómo suavizar si ves que el consultante está con resistencia al tópico que se está desenredando en ese momento, ¿no? En la consulta. Entonces, y yo cuando veo esa resistencia le doy un poquito la vuelta aquí, ¿no? Entonces no pongo palabras tan fuertes, sino más como, bueno, si te sientes alguna vez en tu vida o te has sentido en algún momento
en inglés decimos powerless, como con falta de poder. Entonces ahí como un poco, ¿no? Lo llevas, ya no le estás diciendo, bueno, tu tío abusó de ti. Es un poco fuerte. Ese tema es importante, ¿no? Y lo que decís de las herramientas, el uso de la herramienta, ¿no? Es decir, aquí tienes un martillo y un martillo, pues a veces se usa de esta manera, a veces se usa de otra. ¿Qué es lo que mejor te va a ti? ¿Cómo te gusta utilizarlo? ¿Cómo lo usas? ¿No? Lo que estamos hablando un poco, pero sí, quiero volver un poco a este tema de conceptos complicados, ¿no? Que nos metemos en una psique donde haya un trama profundo, una herida quironiana que uno no quiere mirar. Eso ahí la responsabilidad como astrólogos es key también, ¿no? Es clave de Sí. entender lo que Incluso, decías, Lolo, un poco, ¿no? De entender dónde parar. La tranquilidad, lo que has dicho me ha gustado mucho. Es decir, la tranquilidad tuya como astrólogo de que lo has podido ver, eso no tienes por qué, no es responsabilidad tuya al decirlo. Tu responsabilidad a veces es callarlo. es un alivio técnico, a veces que uno dice lo encuentro, pero es un alivio técnico más personal, ¿no? Sí, completamente. Yo algo que pienso mucho con relación a la herramienta, que es lo que entiendo como herramienta en una consulta, tiene que ver con que la persona se vaya con una idea de poder ser distinta como llegó, de encontrar una posibilidad, sea la que sea, que le permita jugar a hacer algo distinto, como si fuese una semilla para un cambio, ¿no? Para mí, venga por donde venga, si una consulta se va con una idea de cambio, ya tiene una herramienta enorme, ¿no? Es más, fue lo que me pasó a mí cuando me encontré con mi carta, que fue esto de proponerme a escuchar las otras partes de mi carta. No sobredimensionar esto de el signo solar, ¿no? O bueno, dependiendo del circuito de cada uno, a veces es la luna, a veces es otro planeta. Incluso lo fluctuante que hay en eso, ¿no? Como en un momento uno... A mí me pasó que yo soy Sol en Aries, me costó un montón cuando descubrí astrología ver mi Sol en Aries. Como yo no me identificaba Sol en Aries ni ahí. En cambio, cuando llego a mi luna, me doy cuenta de que había como ciertos factores lunares que sí me identificaban más, es muy contradictoria mi luna de mi Sol. Entonces me amigué un montón con mi luna y empecé a observar ese movimiento solar. Ay, Pasó un Rafa, tiempo, que me pasó a mí lo mismo. Total. Es que es un tema, decir, como, ¿cómo puede ser? Es más, toda la gente me decía, vos sos libriano, como me daba todo lo contrario, me decían como, pareces más libriano que ariano. Y en un momento llegó a la contraposición de ese punto. De repente recontrariano, ¿y dónde está la luna? ¿No? Y de repente es como, no, bueno, ya está la luna, ¿no? Hasta de vuelta esa integración. Como esos procesos de movimiento y oscilación que también se le puede contar al consultante abiertamente, ¿no? A mí me gusta hablar con el consultante y decirle como, mira, te voy a blanquear, sobre todo cuando son estudiantes, me encanta atender estudiantes. Comentábamos también el tema de tópicos un poco dificultosos o tensos, ¿no? Y cómo trabajarlo, hablando con esa pintura, ¿no? Cómo usar quizá colores más pastel, ¿no? Para que se pueda, para que se pueda recibir Totalmente. de una manera diferente, ¿sí? Entonces... Eso mismo va a decir como el hecho de generar la interpretación, no solamente implica, o sea, más allá de que contiene una faceta artística muy importante, y lo artístico conlleva también un grado de intuición muy, muy grande, ¿no? Esto de repente me llevó a leer cierto circuito de la carta, que muchas veces lo podemos ver relacionado con nuestra sinastría con el consultante, ¿no? Que es muy clásico que eso suceda. Sí. Pero ahí entra en juego un poco también ese grado de responsabilidad que uno tiene que tener al momento de entrar en esa lectura intuitiva. Que intuitivamente me lleve a leerte la casa 8 después de ese ejemplo de Plutón en 7, para el consultante, o esa T cuadrada, ¿no? Ese triángulo, explicar la lectura desde una perspectiva un poco más amena, un poco más acercándolo, que se linkea un poco con la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando nos preguntan, yo ya me hice la consulta y yo sé de ese Plutón en 7 o de esa T cuadrada? ¿Cómo uno puede también decir, bueno, tenés grandes capacidades de ingresar en los procesos de transformación de tus vínculos y acompañar en todo eso, y de repente a ese mismo circuito tenso le encontramos la cara positiva, ¿no? Y acercamos a la persona al talento que también contiene ese circuito de tensión, vamos a decirlo, o ese circuito desafiante. Entonces ahí... acerca el amigarse con uno mismo y con lo que uno tiene, y cómo eso también puede llegar a derivar
el no pelearse con eso, es decir, que esto tiene doble mirada. Yo con un cuchillo corto el pan, también me puedo cortar un dedo, es como, no Claro. es que el cuchillo es malo. Tiene mucho que ver también con la forma en que yo me manejo con eso. Rafa, Sí, fíjate algo qué que iba a sumar a importancia esto es eso, que, ¿no? y un Sí. poco... Perdón. No, Sí, di. sí, No, perdón. dile, Iba a decir que parecido a lo que hablábamos antes de los aspectos, que algo que nosotros también marcamos mucho es que todo en la carta tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, el Sol tiene su lado negativo, Plutón tiene su lado positivo. Es como a todo le podemos encontrar otra cara, ¿no? Algo muy claro es con los aspectos, que siempre se sobrevalora mucho esto del armónico como el talento y lo bueno, y el tenso como lo malo y lo imposible. Recién lo mencionabas con Y el triángulo Con de el líneas triángulo, azules, ¿no? sí, efectivamente. totalmente, y puede ser muy contradictorio. Y como Sí, decías sí, ahora con esto sí. del cuchillo que me gusta, es decir, el cuchillo por sí mismo no es ni bueno ni malo, es como uno lo usa, ¿no? Si uno lo usa para cortar pan, Exacto. fenomenal. Si uno lo usa para cortar, cortar algo, utilizarlo como una herramienta negativa o dañina, pues entonces el cuchillo se convierte en algo malo, ¿no? Entonces eso es muy importante también entenderlo, ¿no? Como Sí. astrólogo y al consultante, es decir, tienes Plutón en 7, esto no significa ni que es bueno ni que es malo, sino cómo vamos a usar esta herramienta, ¿no? Que te puede dar mucho, porque un Plutón en 7 nos puede dar mucho. Entonces nos puede dar Sí, mucho sí, sí. positivo, como, bueno, pues se puede utilizar de mala forma, ¿no? También ahora, me acuerdo que se nos ha cortado cuando comentaba Rafa, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo tengo Sol en Capricornio. Entonces, cuando empezaba a leer libros de niña, claro, yo leía, fíjate, ¿os acordáis de un libro de Linda Goodman? El primer libro, un libro rojo sobre los Sí, horóscopos. sí, sí, Ese sí. fue el primer libro, yo tenía, qué sé, como 6, 7 añitos, y era el primer libro que estaba en mi casa. Entonces Wow. te leías, claro, Sol en Capricornio, porque yo no tenía ni idea de que había ni lunas ni nada más. Era yo mi Sol en Capricornio y ya está. Claro, yo decía, pues es que yo tampoco, sí me identifico con algunas cosas. Luego empecé a crecer y te, uy, Sol en Capricornio, eres esto, eres lo otro. Pues que yo tampoco me identifico mucho con esto, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a Sí. aprender más, como tú, Rafa, me identificaba mucho con mi luna. Tengo una luna en Piscis. Fíjate qué diferencia, ¿no? La luna en Piscis con el Sol en Claro. Capricornio. Entonces yo me enamoré de esa luna. No digo, ay, sí, con la luna en Piscis, como para no enamorarse de su propia luna. Totalmente. Entonces, eso es muy interesante también lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Es decir, el consultante a veces llega y va a ser fantástico para el consultante ver cómo se identifica con, yo qué sé, con Venus, ¿no? De repente, o que le dices, claro, tienes todos los planetas, tienes todos los signos. Luego, fíjate esto también que interesante, ¿no, chicos? Porque a veces es como... eh, em, Incluso los estudiantes, ¿no? Cuando empiezan a estudiar astrología dicen, bueno, yo no tengo nada en Géminis, por ejemplo, o en la casa Sí, 3 Géminis, y no tengo nada. Sí, sí lo tienes porque progresiones, tránsitos, nosotros en Huber que usamos la progresión del punto de la edad, cuando el punto de la edad te está sí. pasando por toda la casa Géminis, te vas a sentir muy Géminis. No tendrás ningún planeta. Pero la energía la vas a sentir, ¿no? Una luna progresada, 2 años y medio por Géminis, que lo vas a notar sí o sí. Entonces, es Totalmente. Total, muy sí, 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 importante sí. eso, claro. Sí, Incluso uno va a ahí tener una cúspide quizás en Géminis y un Mercurio regente en otro signo, ¿no? O es como me más, pasa a las mí que yo funciones. justamente no tengo ningún planeta en Géminis, soy Sol Mercurio y dracónico tengo el Sol en Géminis de repente. ¿Ves? Claro, Entonces Sí. uno puede abordarlos de diferentes lugares, ¿no? claro. La realidad es que es alquímico, o sea, tenemos todos los signos. Si uno va a las funciones planetarias cubren también todos los arquetipos y signos, ¿no? Es ver qué graduación tenemos de cada cosa y en dónde también. Que eso a veces se pone como muy, muy lindo en la cantidad de detalles que Sí, nos da. que para no perder el hilo también mantiene un poco la responsabilidad del docente, ¿no? Cuando está dando no sé, me pasa en el nivel 1, ¿no? Dando signos. Y de repente digo, bueno, Géminis es un signo trivial. Ya, Rápidamente aclarar, no estoy hablando de las personas, ya. estoy hablando Claro. del signo Géminis, ¿no? O Rafa, el clásico importante de eso. Géminis, perdón, que como Sí. esto de Géminis se aleja de la emoción, ¿no? Ya. Como el decir Géminis no se relaciona con las emociones, y ahí rápidamente estoy hablando del signo puro. Nadie es puramente Géminis, todos tenemos una luna. Claro, todos ¿No? tenemos Como, luna, o sea que ahí ya todo eso cambia, ¿no? Importante eso también, eso en el respecto del estudiante, ¿no? Ahí la responsabilidad del docente, ¿no? Es decir, efectivamente, estoy hablando de un arquetipo, de un signo, de una energía, no de la persona en sí, porque tú no eres Géminis, punto. Estoy hablando de la pureza de algo, ¿no? Es decir, luego, efectivamente, hay que ver qué hay, ¿no?
que está coloreando, ¿no? Esa pureza de ese signo. Entonces es muy importante también esa responsabilidad de entender, estamos hablando de la teoría, de algo muy puro, en estado puro, puro, pero luego la vida no es así, no es un estado completamente puro. Tiene colores, ¿no? Entonces saber cómo... Eso es muy importante, Rafa, me gusta que lo hayas comentado porque efectivamente es así, ¿no? A veces uno se lo toma muy, cuando decimos te lo tomas muy personal, ¿no? Es decir, del arquetipo puro a yo soy así, y luego el peligro, ¿no? Lo que comentábamos antes, yo soy así y no puedo hacer nada más. Cuidado, Lolo, lo comentabas, lo del cambio, lo del darle al consultante al final de la consulta que hay algo con lo que yo puedo ajustar, cambiar, manejar, convertir, ¿no? Es como que puedo hacer algo con esto. Bueno, algo que yo utilizo mucho en la consulta que me gusta de esto es a veces interpretar la carta y preguntarle a la persona algo que creía de sí mismo en otro momento de su vida que hoy lo ve completamente distinto. Porque con esa pregunta yo veo el aprendizaje del tema que me quiera mencionar, pero también estoy invitando a decir que nada de lo que estamos hablando se da por sentado que siempre va a ser así. Todo esto puede seguir cambiando, ¿no? Sí, total. Esa es un poco la cara evolutiva de la astrología. Se puede ver claro en los eventos de rectificación, ¿no? Cuando uno rectifica una carta, como... Primero lo sorprendente, que nada que ver, pero me vino a la mente, como esto de la gente dice, ya haber tenido que buscar 5 eventos importantes de mi vida y haber tenido que recordarlos, ya me movilizaste, como ya vine con otra energía, ¿no? Total. Que es increíble, totalmente. Pero ahí se puede ver cómo esos eventos que elige la persona, correcto y subjetivamente, ¿no? O sea, que la persona elige en base a su vida, cómo eso también fue marcando procesos de cambio, y eso también impactó en la misma carta natal, ¿no? Haber atravesado cierto evento, positivo o negativo, ¿no? Me egresé, logré esa profesión que tanto busqué, eso cambia la relación con mi propia carta natal. Y ahí entra en juego la famosa pregunta de, ¿puede ser que tengas esta característica? Y hace 20 años sí, hoy ya no tanto, ¿no? Es como... Sí. El cambio. Eso, ¿no? Porque fíjate, a veces con estudiantes en la escuela tenemos estudiantes, bueno, que vienen de otras ramas de astrología, que son astrólogos pero quieren estudiar el método Huber, y a veces encontramos astrólogos, ¿no? Bueno, pues que tienen 50 y pico, 60 y pico, incluso tenemos ahora un estudiante con 70 y pico. Entonces, claro, cuando hacemos la práctica con la propia carta, ¿te identificas con esto? No, entonces a veces preguntamos, ¿te identifica? Ah, sí, claro, cuando tenía 20 años. Eso es lo que antes comentabas, Lola, ¿no? Una cosa es la carta, que es siempre la misma, o sea, la carta natal es la carta natal, siempre vamos a ver lo mismo, ya tengas 20, 40 o 80, pero fíjate, curioso, ¿no? Es como la vivencia de esos eventos, de esos movimientos, ¿no? Porque yo siempre le digo al consultante, esta es la foto del día que tú naciste, punto. Bien, pero ahora te vas moviendo, ¿no? Es importante que el consultante entienda que hay un movimiento. Desde el primer día que naciste ya empiezas a respirar y ya hay ese movimiento. Y los planetas siguen su movimiento y eso es lo que vamos a observar, ¿no? Ese movimiento continuo que no para hasta el día que bueno, pues que ya... aquí ya no me voy a meter con diferentes culturas, pero el día que ya no estás en cuerpo humano físico como este cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Ese proceso. Ahí confirmo y creo que está muy bueno también para pensarlo así, las progresiones, ¿no? Viste que a la progresión directa uno lo puede interpretar como la evolución de nuestra carta, y en ese sentido, aunque nuestra natal sea una foto del cielo, una foto me habla de algo estático que se va a seguir moviendo, ¿no? Es como vamos a seguir cambiando. Efectivamente, efectivamente. A veces me gusta llevarlo a esa parte artística también de las fotos, ¿no? Como un fotógrafo a veces vemos como, yo me acuerdo de una amiga mía que es fotógrafo y que es fotógrafa, le quedó precioso durante un año para todas las estaciones, lo que fue haciendo es como tomar la foto del el mismo lugar exactamente, ponía la cámara en el mismo lugar durante todo el año. Entonces, de algo que aparenta estático, ver cómo no lo es, ¿no? Cómo se va moviendo durante ese año y cómo incluso a veces veías una foto del mismo sitio y otra foto y era como, pero si no parece ni el mismo lugar. Y lo es el mismo lugar. Y es el mismo lugar. Pero cómo... en este caso, ¿no? De la fotografía, cómo, y lo podemos transmitir, ¿no? A lo que estamos hablando de la astrología y de la evolución personal, es decir, cómo las diferentes, en la fotografía es decir, cómo una lluvia, un sol, el grado del sol en diferente posición, hace que lo que tú estás viendo tenga otro matiz. Pues lo mismo con la carta, ¿no?
La carta es la que es, pero cómo esas progresiones, y no solo las progresiones, lo que hablábamos de la importancia, ¿no? Cómo yo estoy mirando la carta hoy, diferente a cómo la miraba cuando tenía 12 años, a cómo probablemente la voy a mirar cuando tenga 60. La voy a mirar desde una perspectiva muy diferente. Y las progresiones, los tránsitos, el movimiento que ocurre orgánicamente, cómo le dan también otro matiz, ¿no? A eso que parece estático, que no lo es. Total. Sí, Bueno, sí, ahí sí. entra mucho en juego también, ya llevándolo al marco temporal, ¿no? A la astrología más temporal, como Rudyard también menciona lo que es la entrega de información a destiempo, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Pero cómo uno puede acceder a cierta información que tal vez o no es el momento, o incluso determinar algo que fue otro el momento para eso, o qué será, ¿no? Obviamente, los 3 estadios del pasado, presente, futuro, pero cómo la información a destiempo también puede ser muy dañino y hasta contraproducente, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno no solamente no está preparado, sino que tal vez realmente no es el momento en que la persona esté viviendo ese proceso, y ahí es donde entra en juego un poco también la intuición, ¿no? Como, voy a hablar del peligro de la intuición por no hablar de lo positivo, que ya todos lo conocemos en ese sentido, que es muy importante, Sí. pero desde ese lugar tal vez lo intuitivo me lleva a hacer mucho hincapié en algo que tal vez no es algo que para la persona la represente, ¿no? Entonces, quizás uno puede forzar sin querer alguna interpretación que para la persona no es representativa, Ya. ¿no? Sí. Y ahí entra mucho en juego el escuchar y el interpretar. El El escuchar. escuchar y tal vez intuir a partir de esa relación y de esa comunicación, de ese no, o de esa resistencia, o de ese habilitar cierta interpretación también. Fíjate qué Total, sí. importante eso, Rafa, ¿no? Porque efectivamente todos sabemos el positivismo de la intuición, es decir, desde dejarse llevar por el momento que te está diciendo ahora, que te está llegando, ¿no? A través de escuchar a tu consultante. Pero a veces lo que dice Rafa, ¿no? Nos ponemos mucho como, me viene un ejemplo, ¿no? Como con la intuición te estás viendo ese Plutón en 7, ¿no? Y la persona no quiere hablar, nadie te está diciendo, bueno, no, pero yo es que quiero hablar de mi hermano, ¿no? Yo tengo un rollo con mi hermano, y tú dices, pues, que no hay nada ahí, no hay mucho donde tirar por ahí. No, pero Sí, vamos a volver. claro. Sí. Tu intuición te está Para mí eso diciendo tiene que ir de la mano también de la empatía, ¿no? La intuición y la empatía yo siento que tienen que ir como de la mano, siendo que son dos registros muy distintos. Ya. Esto que decís de, la intuición me lleva acá, pero la persona no quiere ir ahí. Bien, ahí es donde paso la empatía y entiendo que este tema no es el momento. No es en ¿no? este momento, efectivamente. Una cosa que quiero acabar, fíjate chicos, vamos a hacer casi 2 horas de charla, Sí. no puedo estar con vosotros aquí forever and ever. Pero una cosa que sí que quiero comentar, que no quiero dejar en el tintero, es, ay, se me ha ido como quería preguntároslo, expresároslo. Quiero que comentar un poco el tema y se me ha ido. Se fue. Se No me ha pasa ido. nada, va a volver. Va a volver. Contarme algo vosotros hasta que vuelva. Estas son No, las bueno, cosas yo del acá directo. estoy viendo... viendo uno de los puntos que sí... Uy, perdón, ¿no se escucha bien? ¿Me oís? ¿Es? No puedo creer que se me esté cortando otra vez. Me parece que Nos no, se volvió devolvimos. a Ahora cortar. os oigo, ¿me oís? Ahí está. Ahí te escuchamos, ahora sí. Sí, nosotros te escuchamos. Sí. Esto va a quedar chopi Perfecto. chopi, Y chicos. ahora te vemos. ¿Ahora sí? Creo que Sí, sigue con delay, te ¿no? vemos y te escuchamos. Hay un poquito de delay, pero espero que se mejore. A ver. Ay, madre mía. Ahí te vemos fluidísima otra vez. Ahí ¿Sí? volvió. Perfecto, perfecto. Sí. Vale. Algo que quería traer, que creo que fue lo último que nos quedaba dentro de los temas, que también lo menciona Rudyard y nosotros insistimos mucho durante particularmente cuando aprenden las técnicas temporales, ¿no? Los tránsitos, las progresiones, las revoluciones, que hay una fuerza muy grande por el tema del futuro, que casi siempre la astrología se la da directamente como herramienta predictiva, y algo que menciona Rudyard y que me parece muy lindo es retomar también el pasado, como entender que para poder ver un futuro, primero hay que entender un pasado, y que es muy normal esto de que los estudiantes quieran aprender tránsitos para ver qué me va a pasar, Sí. y en vez de eso no hay tanto análisis de qué me pasó, ¿no?
Para mí, algo que decía Rafa de la rectificación, me es clave para poder interpretar un pronóstico para adelante, haber visto eventos de vida del pasado, ver cómo funciona el cielo para esa persona, porque es realmente muy distinto, ¿no? Es como en cada carta los movimientos se afectan de formas muy distintas. Sí, y sin cristalizar la idea, muchas veces una carta responde a una técnica temporal particular. Eso no es subjetivo, por las dudas. Pero me pasa mucho de que veo una línea de vida y de repente los tránsitos, todas las técnicas siempre están hablando, es lo clave de una rectificación, pero cómo de repente o los tránsitos, o las progresiones, o en menor caso las revoluciones, van contando y una carta se fusiona con una técnica y la técnica te cuenta la historia clara. Totalmente. ¿No? En mi caso me pasa que los tránsitos son claros, como hay un tránsito específico que habla de un evento concreto, pero la progresión en mi caso al menos me cuenta clarísimo, como muy detallado en lo que me va sucediendo. Y hay veces que las cartas es como que parecieran apegarse a un tipo de técnica, a una técnica específica. Me gusta eso. Esto que digo, repito, es re subjetivo, es algo que me pasa y que lo veo en los casos, pero no me gusta tampoco. Eso. Es verdad, parece que la carta como que se apega a algo. Cierto. Oye, chicos, me habéis dado la pista. Me habéis dado la pista de lo que quería, de lo que se me había olvidado por un momento y ha vuelto. Gracias a vosotros me habéis dado la pista. Me parece también muy importante como responsabilidad del astrológica, y en este caso del astrólogo, es el conocernos bien a nosotros primero, ¿no? Es decir, saber cómo es mi carta, hacer esa introspección y ese autoconocimiento para entonces yo poder estar con el consultante. Es decir, saber cómo funciona mi sol, saber cómo funciona mi luna, trabajarme yo a mí mismo, no también decir como ya sé, ya está. No, yo creo que es, fíjate, yo como coach y como terapeuta, yo tengo mi coach y tengo mi terapeuta, ¿no? Porque creo que es muy importante el que nosotros, y como astrólogo, yo voy al astrólogo, yo uso mis compañeros, mis astrólogos, porque creo que es importante, por mucho que yo sepa ya unas técnicas, siempre, como decía Rafa, hay una subjetividad, ¿no? Entonces, yo me leo mi carta con astrólogos, con vosotros los colegas, ¿no? Porque creo que es importante que sigamos, ¿no? Teniendo ese autoconocimiento para entonces hacer una entrega a nuestros consultantes mucho más rica, ¿no? Mucho más rica. Eso. Sí, ahí estoy re de acuerdo, para mí va directamente de la mano. Creo que en algún punto me parece que uno no sé si llega a adquirir todos los conocimientos o por ahí de las técnicas de astrología sin pasarlo por la carta, pero también es esto importante de buscar un poco la objetividad con la carta de uno, porque uno no es para nada objetivo. O sea, yo creo que entro a mi carta y veo lo que quiero ver, ¿no? A nosotros nos pasa mucho por ahí viendo la carta del otro, es como que el otro mucho nos trae esta otra parte que uno no ve, ¿no? Claro. Pero aún así subjetiva, ¿no? Hay que decirlo. Subjetiva, obvio. La relación, como el pareja también entra todo eso. Pero es interesante esto de que lo vea alguien completamente ajeno a uno, porque obviamente que la mirada va a ser una mirada más cercana a la objetividad, ¿no? Sé que objetividad al 100% uno no puede pedir porque no existe, pero es interesante porque cuando la persona no nos conoce, ese conocernos, esa introducción, ese descubrir nuestra carta es como volver a descubrirnos nosotros, ¿no? Sí. Me gusta mucho que habéis traído también el tema pareja, porque mi pareja también es astrólogo, entonces es interesante, ¿no? Como a veces es como, no sé si esto, no sé si esto de los dos la carta del uno al otro. Sí, total. Bueno, cuando nos conocimos, él ya tenía un poquito de conocimientos de astrología, ¿no? Como había entrado con este amigo. Automáticamente. Y le pasé los datos de mi carta, ¿no? Como para que los vea, y bueno, ahí creo que incluso se dio el inicio de la astrología, por lo menos en mí fuertemente, pero conocernos, preguntarme sobre mi carta, empezar a hablar de lo que sabíamos. Es más, me acuerdo que ese día que nos conocimos estuvimos 24 horas hablando de astrología, y empezamos a profundizar y a estudiar juntos. Ahí es donde empezamos el camino. Pero sí, muy loco cómo la relación también hace que, o sea, la relación, digo, en este caso pareja, puede ser familia, puede ser como con quien convive uno, con quien está cercano. En el proceso de aprendizaje, tener ese feedback, esa interacción y ese intercambio de conocimientos, de debate, ayuda mucho también, porque fija el conocimiento, ¿no? En cierta forma. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, yo creo que ya deberíamos ir cerrando. Además, así me da la oportunidad de invitaros de nuevo al canal y traeros otra vez a seguir hablando de este tema, de otros temas. Así que sí. Una cosita, bueno,
¿Me oís, no? ¿Me oís bien, verdad? Ya estoy preocupada con el internet. Pero ha habido varios comentarios, muchos comentarios de algunos de vuestros estudiantes, que sois geniales, tremendos profes, ¿qué más? Ahora te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. ¿No me veis? Pero te escuchamos. Ay, lo siento mucho por el tema de la conexión, pero son cosas del directo. Os comentaba que habéis tenido muchísimos comentarios. Sí, pero te escuchamos. Pero te escuchamos. Ahí volví. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, me veis y me escucháis. Sí. Que habéis tenido muchísimos comentarios de vuestros estudiantes, de gente que os sigue, que sois geniales, profes, os dicen, una profunda admiración, qué lindo veros, muy bien los comentarios que habéis tenido por el canal. Última cosita, como hemos comentado, tenéis la escuela Cero de Aries, que a pesar de que estáis en Argentina, es una escuela virtual que llega a todo el mundo porque dais las clases de manera online. Y hacéis cursos que, ¿cómo la gente se tiene que apuntar en un determinado momento? ¿Pueden unirse ahora? ¿Cómo funciona? Bueno, hoy chopi, que tenemos todo esto. Parece que hemos tenido que hacerlo en 3 intentos. Tendríamos que mirar, chicos, hablando de la astrología, ¿quién nos está tocando? Sí, ¿qué está pasando con Mercurio, no? Con Mercurio y qué Urano también está haciendo por ahí. Sí, también, total. Bueno, ya para finalizar este tercer intento, quería que me contarais un poquito, para los que nos están viendo, cómo pueden acceder a vuestra escuela. Hablamos que es una escuela virtual, es decir, que aunque estáis localizados en Argentina, es una escuela que todo el mundo, desde donde esté, puede acceder a vuestros cursos, a vuestros estudios. Y entonces os comentaba... ¿Tienen que ser en alguna fecha determinada o se pueden unir en cualquier momento? Como podrían unirse en cualquier momento. Nosotros la escuela, como decís, la enfocamos directamente de forma virtual, incluso nació directamente de forma virtual. También un poco para como descentralizar y un poco dar acceso, ¿no? Para llegar a todas partes. Sí es cierto que por ahí el enfoque tiene una mirada, o por lo menos una forma de expresarlo muy argentino, pero obviamente que nos encanta que llegue a todo el mundo. Ya nuestros estudiantes extranjeros ya están acostumbrados a qué significa eso, y nosotros también a tratar de usar sinónimos, así que estamos tratando de mejorar en ese sentido. Sí, estamos abiertos a todo el mundo, completamente virtual, y lo que tiene de particular que se pueden sumar en cualquier momento porque las clases quedan grabadas durante toda la cursada, ¿no? Nunca se dan de baja. Por ejemplo, nunca se dan de baja, no, tienen un tiempo, pero quiero decir, ahora por ejemplo estamos en un curso intensivo de 3 meses que finaliza en marzo, y todas las clases de la primera a la última van a estar disponibles hasta mayo. Por lo tanto, alguien se suma hoy en día y ya ahora pasaron 3 o 4, pueden ver las grabaciones y sumarse. Quien no tenga puede hacerlo offline directamente y escribirnos por privado para resolver dudas. Y las clases son en vivo, no son grabadas. O sea, más allá de que se graba, son con interacción inmediata. Con interacción con la persona. Qué bonito, qué bueno. Exacto, Todo para contactaros lo he puesto debajo del vídeo. Entonces tenéis canal de Instagram, está vuestro WhatsApp que os pueden conectar directamente. Tenéis una página website, por cierto, muy bonita, Cero de Aries. Es muy bonita y bueno, cualquier cosa, si no, también me pueden decir a mí y os pongo en contacto con vosotros. Cualquier cosa, están todos los datos ahí. Oye, chicos, millones de gracias por esta, chopi, pero eso ha sido historia de espectacular. Pero muchísimas gracias por estar en el canal, por esta maravillosa y importante, ¿no? Maravillosa y muy importante tópico del que hemos hablado, ¿no? La responsabilidad astrológica. Y bueno, yo me encantaría que volvierais a venir, que hablemos de cualquier otro tópico. Me encantaría teneros en el canal de nuevo. Vamos a ser casi vecinos físicamente, así que yo estoy encantadísima de eso, encantadísima de verlo. Es curioso, ¿no? Porque quiero comentarlo, si no os importa, porque me parece más curioso con todo esto que hemos ido comentando, ¿no? Es decir, cómo las cosas parecen que son estáticas y de repente parece un evento, ¿no? Que lleva a otra cosa, ¿no? Y como si uno lo quiere mirar o no mirar. Lo cuento a nuestros oyentes, a nuestros visitantes del canal, porque estábamos caminando, Juan y yo, por un parque que está cerquita de casa ahí en Buenos Aires, y pasasteis vosotros también caminando. Entonces fue como,
Juan se quedó mirando, pero no dijo nada. Y yo le dije, ¿pero qué haces? ¿Por qué miras así? Me dijo, no, que son Lolo y Rafa. De ahí salió una conversación entre nosotros, ¿no? Y luego cuando comenté con vosotros, me dije que también nos habíais visto. Entonces son esas cosas, ¿no? Nos pasó lo mismo. Me parecen fantásticas. Sí, Un poco surgen como esa analogía de lo que hablábamos, ¿no? Como es interesante, porque fíjate, si yo no digo nada, vosotros no decís nada, se queda ahí, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, eso. Entonces, si uno dice, el otro va a responder, ¿no? Bueno, no quiero volver a comentar lo mismo que comentamos, pero sí que me parecía curioso traerlo como analogía, ¿no? Como ejemplificar. Sí. Esa sincronía que tuvimos, sí. Y nosotros también estamos muy agradecidos por la invitación, la verdad es que nos sentimos súper cómodos, tenemos que decirlo, estábamos un poco nerviosos al principio, pero la verdad es que nada, la interacción y todo nos hizo como relajar y nada, es un espacio muy, muy ameno, así que te agradecemos la invitación y cuando gustes, acá estamos de vuelta charlando nuevamente. Estupendo, encantada. Bueno, Lolo, Rafa, Cero de Aries, la escuela, muchísimas gracias de nuevo, os mando un besazo enorme, un abrazote. Un besazo enorme también. Cualquier cosa que si quiere la gente preguntar, el canal de YouTube está abierto y si no, vuestros contactos, ¿sí? Bárbara. Bueno. Mil gracias. Abrazo enorme. Gracias a vosotros. Chao a todos. Chao.